Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada organizada desde el Consejo Deliberante y en esta oportunidad en concordancia con profesionales de la salud de nuestra localidad, con mamás, papás de niños con pie bot, y esta jornada denominada Hablemos de Pie Bot, ya que hay un gran compromiso de difusión, de comunicación sobre esta malformación en niñitos y la importancia de la atención temprana. Esperamos pueda difundirse y que sea de utilidad a toda nuestra comunidad. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de una enfermedad, en realidad no es enfermedad, sino una deformidad que se está viendo bastante frecuente en nuestra comunidad de Monte Carlo, que se llama pie bot, también conocida como pie sambo o también conocido médicamente como pie varoequino, ¿sí? Que es una malformación o una deformidad congénita, ¿sí? En la cual el bebé nace con una ubicación, una disposición anómala de los piecitos que puede darse en diferentes grados, ¿sí? Pero se dan más que nada en este caso varoequino es porque las puntitas de los pies van hacia adelante y la planta hacia adentro, ¿sí? Las causas de esto hoy por hoy no se conocen exactamente, se dice que es de causa idiopática. No es hereditaria, lo cual no significa que si una mamá tiene un niño con pie bot, los demás niños van a tener. Puede ser bilateral o unilateral. En el 50% de los casos es bilateral y con mayor frecuencia se da también en el sexo masculino con respecto al sexo femenino. Y con frecuencia de esta malformación es de 1 de cada 1000 niños. Bueno, en Monte Carlo varía un poco porque ahora cada vez estamos encontrando más niños con esta malformación. El tratamiento, bueno, ahora les va a explicar el doctor, el traumatólogo, que es quien más trabaja en este tema. Nosotros como pediatra lo que más hacemos es el diagnóstico porque somos quienes recibimos al niño o el neonatólogo quien recibe también al niño y detecta la malformación. Entonces a partir de ahí surge y se emprende este camino de diagnóstico y de tratamiento. En algunos casos también se puede hacer el diagnóstico prenatal, ¿sí? A partir de la semana 20 del embarazo también se puede hacer un diagnóstico con respecto a si es bilateral o unilateral y ya lo que facilita en ese caso es por ahí ya poder empezar a instruirle y hablarle a los padres de qué se trata, ya que como toda situación que afecta a nuestros niños es angustiante y para muchos padres incluso causa mucha tristeza. Entonces el objetivo es que los padres sepan cómo tratar con ese niño, dónde deben acudir, iniciar un tratamiento temprano para que ese niño pueda deambular en su edad adecuada. Bueno, como lo adelantó la doctora Martínez, el pie bot, pie sambo o pie varoequino es una anomalía congénita, no es una enfermedad. Existen varias teorías de su causa. Se hablaba antiguamente que podría ser un problema del núcleo de osificación de uno de los huesitos importantes del pie, que es el astrágalo. Y otra teoría es un problema de partes blandas, digamos, neuromuscular, que es la que está siendo un poquito más aceptada. Incluso se habla que los músculos sufren lo que se llama síndrome compartimental en traumatología, que es como una necrosis, que se secan parcialmente los músculos. Eso produce una retracción. Por lo tanto, al retraerse los músculos, los tendones que están en el pie también se retraen y los huesos del pie se van formando en la posición en la cual esos tendones los ubican. En el momento del nacimiento, habitualmente el neonatólogo se encuentra con el diagnóstico, aunque, como dijo la doctora, se puede detectar por ecografía
ya antes del nacimiento. Antiguamente lo importante del tratamiento de esta patología, de esta anomalía, es lograr que el pie para el momento de la deambulación del niño, que es después del año, entre los 11 meses y los 14 meses, sea un pie plantígrado, que significa que la planta del pie esté en condiciones de apoyar sobre el piso para comenzar la deambulación. Antes, el tratamiento, haciendo un pequeño resumen, el tratamiento la mayoría de las veces era tratamiento quirúrgico con unas cirugías muy grandes. La más conocida era un abordaje que se llama Cincinnati, en el cual se abría totalmente el pie, una cirugía muy grande, y se esperaba aproximadamente a los 8 meses o antes del año, cosa de que en el momento de la deambulación se le pueda retirar los yesos que requería después de esto. Con el tiempo se comenzaron a utilizar otros métodos menos agresivos, de manera tal que esa cirugía es tan grande, si el paciente es detectado y concurre en forma temprana a la consulta y al tratamiento, no son necesarias hacer esas cirugías tan grandes. Los métodos más que se usan actualmente, que son preferidos, son métodos de manipulación y de corrección temprana de la anomalía. El más conocido se llama método de Ponseti y existe otro que salió después, pero personalmente no lo iguala al método Ponseti, que es el método francés. El método francés sería un tratamiento que requiere la manipulación diaria del pie del niño. Todos los días debe concurrir, por lo tanto tiene que estar la familia disponible a llevar al niño todos los días al centro donde va a ser atendido por el traumatólogo o por una fisioterapeuta que se encarga de hacer las movilizaciones y la corrección de la anomalía. Posteriormente, después de unos meses, también después de la manipulación, en algunos casos se puede dejar inmovilizado el pie con una serie de cintas, unas formas de colocarla para mantener la posición. Después de unos meses se pasa a un tratamiento con unas ortesis. El método más conocido y más utilizado en el mundo es el método de Ponseti, que consiste en yesos seriados. Digamos, tiene dos etapas. Una etapa que es la de corrección o del yeso y una etapa de férula. En la etapa de corrección, lo ideal es comenzar entre la primera semana y los 10 días de nacido. Entonces, ahí radica la importancia de la derivación temprana por parte del neonatólogo, de informar a la familia, a los padres, porque es un tratamiento en el cual tiene muchísima importancia el acompañamiento de los padres, de los hermanos mayores, si los tuviera. Es muy importante porque es un tratamiento que termina cuando termina el crecimiento del niño. Entonces, la importancia de la derivación temprana es poder comenzar ya con la primer movilización y corrección del pie en la primera semana. La patología, ¿qué corrección hay que hacer? Hablamos de pie varo equino, pero en realidad son cuatro malformaciones las que se tiene. Uno es el antepié aducto, que es cuando los dedos y la mitad del pie está hacia adentro. Un piecito uno ve que está la mitad desviada hacia adentro. La otra malformación que tiene es un pie equino. Equino viene de los caballos porque en los caballos no tienen el pie extendido, sino que apoyan sobre sus uñas, que vienen a ser los cascos. Entonces de ahí viene el equino, en el cual el pie está totalmente extendido y quiere apoyar sobre la punta de los pies. La otra malformación es un pie cabo. Pie cabo, al estar en equino y al estar en varo, siempre va a ser un pie cabo. Y la última, la cuarta malformación que tiene, es un varo del calcáneo, o sea, el talón también está desviado hacia adentro. Entonces son cuatro desviaciones las que hay que ir corrigiendo. Es muy importante que quien haga la corrección sepa cómo hacer, qué corregir primero y qué corregir a lo último. Generalmente lo último que se corrige es el equino. Lo primero que se corrige es el varo,
y la supinación, que es el conjunto de estas desviaciones, cuando el piecito, como dijo la doctora Martínez, cuando el piecito mira hacia arriba, está girado hacia arriba, esa es la supinación. Lo primero que se corrige entonces es la supinación y el antepié en varo. Luego se va trabajando con el calcáneo, con el varo del calcáneo, y lo último en corregir es el pie equino. Si uno hace mal eso y se apura en tratar de corregir el equino ya con los primeros yesos, podemos tener una complicación que era muy frecuente, que era el pie en mecedora, en la cual quedaba como un pie plano, rígido y con el talón levantado, no se podía corregir el equino. Los cambios de yeso son semanales. Se puede instruir a la familia para que la noche anterior al cambio de yeso, con agua embebida con vinagre, pueda humedecer el yeso. Habitualmente, a veces, yo siempre le dejaba la punta de la venda que sea fácil de identificar, entonces podían comenzar a mojar por ahí y desenvolver, sacar el enyesado. La noche antes mantenerle con masajes, y el día siguiente, sin falta, la mañana siguiente, el nuevo yeso y lograr mayor corrección de la que tenía. Algunos prefieren directamente que vaya el día en el momento del cambio de yeso y retirarle el yeso en consultorio. Eso depende de cada profesional. Habitualmente por ahí la noche antes se le puede higienizar, la familia le higieniza bien al chico, lo puede lavar bien las piernas, dejarlo liberado unas horas, haciéndole los masajes que corresponden. Después, más o menos de 4 o 5, el tiempo de corrección es más o menos de 4 a 5 cambios de yeso. Los primeros son semanales y los últimos ya pueden ser bisemanales. Antes del último, habitualmente se necesita hacer una pequeña cirugía, una cirugía mínima, que se puede hacer incluso se puede hacer con una pequeña sedación y una anestesia local, una sedación porque el chico no se deja tocar, con una pequeña anestesia local. Se llama tenotomía del tendón de Aquiles. Es un pequeño cortecito de menos de medio centímetro, con el cual con un bisturí finito se hace un corte, se corrige. Si se lo llega bien a tiempo, llega a corregirse perfectamente el equino, se baja el talón a la corrección normal. En algunos casos, si no llega a corregirse el equino, hay que hacer una incisión un poquito más grande y también liberar la cápsula articular del astrágalo, que es por detrás, pero generalmente corrige bien con la tenotomía. Entonces, ese último yeso sí se va a tener aproximadamente por 3 semanas, y con eso se finalizaría la fase de corrección o la fase de yeso, para entrar a la segunda etapa, que es la etapa de férula. Básicamente, la férula que se utiliza es un hierro que es como un travesaño con 2 botitas especiales. La principal es la de Dennis Brown. Hay distintas modificaciones. Hay una que se llama férula de Ponseti, que el fundamento es lo mismo, cambian un poco las posibilidades de sacar el zapatito, que es más fácil para la familia para hacer el cambio de botita, que como el pie va creciendo, y ese es un tratamiento que va a llevar, después de terminar la fase de corrección con yeso, va a llegar por 3 o 5 años. Entonces tienen que ir corrigiendo también el tamaño del zapato, y a veces la extensión de la férula permite una cierta extensión, porque el piecito tiene que estar abierto y en rotación externa, y la férula tiene que tener un ancho aproximado de lo que tiene el hombrito de cada niño. Esta fase de férula al principio tiene que ser sí o sí en forma permanente, por lo menos 3 meses el uso en forma permanente de la férula, día y noche. Después se va cambiando, y el uso de la férula, ya sea la de Dennis Brown o la de Ponseti, se utiliza únicamente cuando duerme, o si duerme su siesta, o a la noche, que son muchas horas dormido, se utiliza eso. Lo importante es el acompañamiento y entender esta anomalía por parte de la familia, de los padres, para poder cumplir con esto y no por ahí caer en la tentación de dejarle una noche, porque está llorando, dejarle una noche sin el zapatito, sin la férula, que duerma sin la férula,
porque es muy difícil después volver a instalarle de nuevo el uso de esa férula. Los niños se acostumbran rápido a las distintas necesidades. Entonces, sobre todo los primeros yesos suelen ser muy dolorosos, tiene que estar la mamá, habitualmente está al lado, le da la leche, le da la teta para tranquilizarlo un poquito y después puede pasar un par de horas llorando porque uno lo que hace es un esfuerzo para llevar a una posición lo más normal posible de ese pie. Porque, repito, la finalidad del tratamiento es lograr un pie plantígrado lo más parecido a un pie normal y que le sirva para hacer sus actividades y que no sea doloroso. El tratamiento termina cuando termina el crecimiento del niño, pero habitualmente entre los 5 y 6 años puede dejar de usar la férula nocturna y concurrir a controles o semestrales o controles anuales para ver si con el desarrollo del pie va creciendo va apareciendo una pequeña deformidad que se pueda corregir en forma temprana o durante todo el desarrollo mantener con manipulación, con el trabajo de un fisioterapeuta. Como decía la doctora Martínez, la casuística es más o menos 1 en 1000 nacimientos vivos, de los cuales es bilateral en el 50% y en el restante es unilateral. En ese caso siempre se va a notar una pequeña diferencia entre un pie y el otro, porque el pie con la anomalía, al estar plantígrado, no va a recuperar, no va a tener el mismo tamaño que el otro pie. Realmente tiene medio talle o un talle de calzado menos. Y otra cosa que queda generalmente por la patología que incluye los trastornos neuromusculares, siempre la pantorrilla de los niños con pie bot es más delgadita, es más finita porque le falta un poquito de musculatura. Entonces lo más importante del tratamiento, que sea un tratamiento de inicio precoz dentro de la primera semana del nacimiento. La finalidad es tener un pie plantígrado, lo cual significa que apoye la planta del pie y su talón, que apoye en el piso para iniciar la deambulación, y que el tratamiento no termina ni al año, ni a los 6 meses, ni al año y medio. Termina cuando termina el desarrollo, el crecimiento del paciente. Bueno, hoy estamos acá para hablar sobre el pie bot, como hablaron mis colegas, los doctores. Es una deformidad que hoy en nuestra comunidad se está viendo cada vez más y está bueno visibilizar esto y poder acompañarnos desde la información. Entonces, bueno, un poco más de lo que dijeron los doctores, contarles que el pie bot es una deformidad congénita en donde están alterados como la biomecánica del pie, ¿sí? Los elementos óseos, o sea, los huesos, y además las partes blandas, o sea, los músculos, los ligamentos, las cápsulas articulares, que es todo lo que va a mantener a ese pie unido, ¿sí? Esta deformidad puede presentarse de manera aislada o puede estar acompañada con algún otro síndrome, como por ejemplo en la parálisis cerebral, en la artroriposis o la mielomeningocele. Dentro de las causas que la podrían causar, para la redundancia que la causan, podemos nombrar a la teoría postural, que dice que el bebé se posiciona así adentro de la panza, y hay teorías que dicen que de acuerdo a la semana de gestación en la que se produce este movimiento y el pie queda en esta posición, va a depender después la reductibilidad, es decir, que este pie pueda volver a ser como un pie típico, de acuerdo a la semana en la que se posiciona. También está la teoría neuromuscular, que dice que hay una alteración en la inervación de estos músculos y los nervios que van a dar como la información a los músculos de adentro traccionan el pie y los de afuera quedan más débiles, ¿sí?
Y una última teoría embrionaria en la que dice que ya en el periodo justamente del embrión, en las primeras 8 semanas, el astrágalo, que es uno de los huesitos, se deforma. La verdad es que no hay nada certero acerca de esto, ¿sí? Me pareció importante hablar de un pie típico para que podamos entender qué pasa en el pie bot. Como ven en la imagen, tenemos 3 segmentos, un retropié con el calcáneo, que es ese huesito del talón, el astrágalo que está arriba y se articulan entre sí, después un medio pie donde está el escafoides, ¿sí? el navicular y las 3 cuñas, y en el antepié, que es como lo más largo de nuestro pie, los metatarsianos y las falanges, que son los deditos. Esto sería un pie típico, ¿sí? Los movimientos de un pie típico son, supongamos que este es mi pie, hace extensión o flexión plantar, flexión dorsal, ¿sí? Hace un poquito de aducción, o sea, va hacia adentro, un poquito hacia afuera, y después hay como un tercer movimiento que es más complejo, que es la supinación y la pronación. Cuando el pie se posiciona en alguno de estos movimientos y queda fijo, como pasa en el pie bot, se lo nombra equino, o sea, está hacia abajo en flexión plantar, varo porque está hacia adentro y supinado porque hasta se podría ver que la planta del pie mira hacia arriba y la cara dorsal mira hacia abajo. Entonces, en el pie bot vamos a tener un pie en equino, o sea que está hacia abajo, hacia adentro, o sea que está al varo, aducido porque realmente la planta del pie va mirando hacia arriba, y la supinación vendría a dar incluso este pie cabo que también mencionaba el doctor, en donde está como se ve como una cúpula, ¿sí? Para ser un poco más preciso, fíjense en el pie normal y en el pie bot, que desde el talón ya me tracciona hacia adentro, y no solo el calcáneo y el astrágalo, sino también el escafoides, que es ese huesito de este segmento, como que los músculos y los ligamentos traccionan hacia adentro y me llevan todo el antepié junto, ¿sí? Bueno, hay un poquito más para que vean cómo está posicionado el pie. Y bueno, yendo por ahí ya a lo importante, que es lo que le compete a los papás en el momento en el que se encuentran con esta deformidad, la importancia del tratamiento inmediato, súper precoz, orientado siempre a corregir todos estos elementos de la deformidad. El gol estándar, como también lo nombraron, es el método Ponseti. Ahí agregué una imagen en donde van viendo cómo el yeso va corrigiendo de a poquito, primero esta aducción o este pie hacia adentro, y por último el equino, que también en el 98% de los casos va con un pequeño cortecito, una tenotomía del tendón de Aquiles. Esta es la fase del tratamiento, y la fase de mantenimiento del tratamiento ortopédico, que es súper importante. Acá Noelia nos acercó algunas de las férulas que tenía. Estas, por ejemplo, son las Dennis Brown, que, bueno, acá faltaría la barra, que es la que posiciona el pie en lo contrario, porque si el pie está así, lo que queremos es que vaya hacia afuera, ¿sí? Entonces lo mantiene en posición funcional. Bien, y en la parte en la que me quiero explayar más, bueno, es en mi rol desde la kinesiología. Para nosotros como esta parte del equipo de salud, el acompañamiento a los padres es fundamental. A mí me parece que empoderar, ¿por qué no?, a estos papás es el 90% del tratamiento, la información, saber que no va a ser fácil. Van a hablar hoy las mamás de cómo lo experimentaron ellas, y el acompañamiento nosotros como sistema de salud se torna súper importante para poder sostener en el tiempo, porque también, como lo mencionaban, no es algo que va a ser un tratamiento de 6 meses y están de alta, ¿sí? Es algo que va a durar mucho, mucho tiempo. Como kine hacemos muchas manipulaciones en el pie que tienden a mantener un poco la flexibilidad y la movilidad normal,
porque nosotros tenemos que mantener como un punto medio entre la inmovilización, que me fija a los pies en la posición en la que tienen que crecer, porque es un pie que está en crecimiento, y a la vez una movilidad, porque un pie que funciona es un pie que tiene que estar indoloro y móvil, ¿sí? Yo siempre digo que más allá del desarrollo, el desarrollo típico, nosotros no somos ideales, somos funcionales. Entonces la función es a lo que vamos a orientar nuestro objetivo de tratamiento y bueno, obviamente que la parte ortopédica que me va a alinear biomecánicamente a este segmento óseo y muscular va a ser fundamental, pero no me puedo olvidar que un pie rígido tampoco me sirve, ¿sí? Yo uso mucho el taping neuromuscular, lo van a ver en algunas fotos, es una cinta que se pega y que da una información propioceptiva a este pie de, no tengo que ir para adentro, tengo que ir para afuera. Recordemos que durante la gestación, no sabemos bien desde qué semana, pero bastante tiempo en la gestación, este pie ha estado presionado en esta posición y entonces la información que tengo es hacia adentro. Yo tengo que darle la información contraria, que es el pie hacia afuera, ¿sí? Y el seguimiento del desarrollo, desde mi lado, estoy especializada en atención temprana y no puedo mirar solo el pie, tengo que mirar esta totalidad. El desarrollo motor corre transversal al desarrollo en general y al principio un bebé utiliza el movimiento para jugar, para experimentar, para encontrarse con este otro. Y claramente desde el minuto 1, con los yesos y con las diferentes férulas, este movimiento se va a ver entorpecido. Entonces tenemos que poder lograr un punto medio y acompañar de la manera más respetuosa y hacer intervenciones oportunas para que este niño no... ¿Cuál sería la palabra correcta? No la padezca quizás, o sea, es algo de lo que no podemos escapar, pero quizás sí podemos ir viendo la mejor manera, ¿sí? Bueno, ¿qué miramos cuando observamos? Una de mis pacientes, Valentina, la importancia de, como les decía, propiciar el despliegue motor porque va a tener un gran impacto en todo el desarrollo general, ¿sí? Toda la construcción del pensamiento, aunque nosotros no lo veamos, se da en esta explosión motora gruesa que tienen los niños hasta llegar al caminar, ¿sí? Bueno, acá también siempre hablo con los papás de cómo va cambiando el tratamiento a medida que pasan los meses. Al principio, Valentina, como ven ahí, con taping, pero bueno, orientando a los papás de la importancia de que tenga un minuto sin esta férula y pueda zapatear en el piso, pueda moverse un ratito libremente y obviamente después seguimos a full con las férulas. Y bueno, en la otra foto, Manu ya en otro momento del tratamiento, también con taping neuromuscular, como les digo, una herramienta que a mí me ayuda mucho, y ya un capo haciendo ejercicios en la tabla de propiocepción. La finalidad del tratamiento es reducir todas estas deformidades y llegar a un pie plantígrado, que no haya dolor y que sea funcional en lo posible sin tener que usar ningún calzado especial. Bueno, y por último les voy a dejar un videito en el que por ahí quiero mostrar que desde mi lado los niños tienen que querer ir al consultorio, o sea, tenemos que ser mejores amigos. Entonces hay acá un poco de negociación y de apelo siempre a la imaginación en donde los dos salgamos conformes de la sesión, tanto él porque jugó y yo porque hizo lo que yo quería, ¿sí? Entonces por ahí les dejo este cierre. Que si se cae uno, tira lava. Los pinos. Como son que espinos de lava que tiran. Bueno, esto es el circuito que estamos haciendo para entrenar, ¿no es cierto? Ahí los triángulos me dijiste que eran lava. Sí. ¿Y estos? Tiran lava. No, pero los de colores. Esos son serpientes. Son serpientes. Bueno, a ver, vamos a ver cómo vamos entonces. Hay muchos obstáculos. Sí, ya.
Y ahora 1, 2, 3. Pero ¿y qué pasó? Tenemos que, acá hasta 10 tenemos que llegar. Manu. Eso ya es demasiado difícil. Es muy difícil los pinos, yo te dije. Yo que vos saco los pinos, hasta la serpiente me gustaba. En sus marcas, listos. Pero tranquilo, Ah, pero ¿y un pie acá? Y acá tenés que venir y chocar los 5. ¡Eso! ¡Ey! No, tenía... Ahí caíste, tenés que hacer de vuelta. No. Allá. Y estos son los premios. A ver si haces... Vamos a poner a tirar todos los premios. Bueno, dame. Dame a mí. Acá ponemos. Bueno. ¿No querés llevarle a uno mientras haces? No. ¿No vas a poder? Sí, voy a poder, pero va a ser demasiado fácil. Ah, bueno. Bien, como hoy estuvimos escuchando a los doctores, a la kinesióloga, nosotros con otras mamás somos mamás, mejor dicho, de niñitos que han nacido con Piebot. Por ahí algunas veces se desconocía mucho de esto y a nosotros nos tocó en el 2011 cuando nace Manuel, sin saber todo, como contó la doctora, como contó el doctor, sin saber de qué se trataba. Bueno, nace Manuel en el 2011 con Piebot. Todo una historia que comienza, que empezamos a descubrir todos juntos. Su primer tratamiento fue ese día en el sanatorio, cuando nace le venda todo el doctor, después el doctor Achával, después rápidamente le llamamos a la doctora Beatriz, porque bueno, hay una afinidad con ella, entonces hicimos este tratamiento con Beatriz. Después que yo salgo del sanatorio, todo le digo, Bea, estoy re agradecida que hicimos todo este tratamiento, que eran masajes, y digo, yo quiero ir a otro doctor, quisiera ir al doctor Gómez de Mayo, le digo que se comenta mucho, yo fui paciente de él y quisiera que le trate a Manuel. Bueno, entonces me dice Beatriz, vos sos la madre, que creo que esto genera una apertura donde un profesional sin celos te puede dejar que te vayas a otro lugar, que esto es muy importante. Bueno, hicimos el tratamiento con el doctor, que nació el 11 Manuel nace el 9 de agosto y recién tuvimos turno un 20 de septiembre, porque él no estaba en el país, entonces tuvimos que esperar hasta que él vino. Llegamos, el primer día que tuvimos un turno que era bastante difícil, me piden las radiografías, qué sé yo no tenía nada en ese momento. Me dice, yo no le puedo hacer nada a tu niño, así que mañana volvés de nuevo. Estábamos en Posada, así que volvimos, hicimos esa radiografía, quisimos hacer, mejor dicho, ese día la radiografía acá, no la pudimos hacer en El Dorado, tuvimos que volver a Posadas, las hicimos allá. Bueno, a partir de ahí comenzó toda una historia donde cambió bastante de nuestras vidas y bueno, para que Manuel pueda vivir mejor, digamos, de lo que vive, ¿no? Hoy por hoy, Manuelito, como se vio en una foto, corre, salta. Bueno, volviendo a esto, empezamos con el doctor de Mayo, sería como una acomodación, digamos, de sus piecitos, porque él tenía de esta manera, entonces a través de un vendaje le lleva los pies hacia afuera de uno, donde comienza desde acá hasta la rodilla, se le venda todo a Manuel, un pie con unos masajes y un momento donde creo que cualquier padre se pondría de una manera muy angustiante porque hace un ruido donde le acomoda ese huesito, porque según el doctor el niño no es que siente tanto porque eso es todo blando, pero yo creo que sí, que habrá sentido. Se le acomoda un piecito, el niño obviamente llora, mamá, papá no sabíamos de qué se trataba. Bueno, pensamos que el próximo turno volveríamos al otro pie. Me dice, bueno mamá, ahora le sostenés el otro pie. Bueno, el otro pie, hicimos lo mismo, el vendaje. De ahí comenzamos a ir a Posadas, a cambiar ese vendaje 2 veces por semana. Después de ese vendaje, voy a ir resumiendo porque esta tiene una historia, de ese vendaje íbamos cada 15 días y como explicaba el doctor, de que cada vez que nosotros teníamos turno los días martes y jueves, el día lunes
se le sacaba el vendaje, nosotros le sacábamos, le lavábamos con agüita con sal para que pueda circular todo, para que se limpie si hacían heridas, porque hacían heridas esas vendas, y de ahí Vagovit, Vagovit, Vagovit. Era sola esa crema que hasta el día de hoy existe en mi casa, y Manuel, si tiene alguna herida, se la pone en las piernas para que eso se vaya curando y humectando. Después volvíamos al vendaje y bueno, así fue hasta que nosotros creíamos que con eso iba a quedar con el vendaje. Pasa el tiempo, en junio nos dice el doctor que vamos a tener que ir a una cirugía porque su piecito no llegaba a corregirse de lo que él quería. Bueno, comenzamos a preparar todo el prequirúrgico, que electroanálisis, bueno, todo lo que va a una cirugía, ¿no? Hicimos todo eso. Cuando nos vamos a hacer su cirugía en julio, le evalúa en el quirófano el anestesista. Manuelito estaba con un poco de resfrío, gripe. Me dice, mamá, yo no puedo operar a tu niño. Así no, así que andá, hacerle un tratamiento, volvemos la próxima. Bueno, ahí vinimos. ¿Qué hacemos en ese momento? Hicimos kinesiología con Jorge Lobato porque teníamos que hacer todo la parte de los pulmoncitos, con Janina, era todo un grupo de gente, de profesionales que realmente siempre estuvieron. Y bueno, de ahí fuimos otra vez a la segunda cirugía, al segundo turno. En agosto había paro, en septiembre el doctor no estuvo, y en octubre, bueno, el 30 de octubre se lo opera Manuel. De ahí fue su cirugía más larga para cualquier papá. Después de esa cirugía que le hicieron una extensión del Aquiles y de los aductores, porque él tenía el piecito así, entonces se le extiende para que él pueda apoyar, y esto, como él tenía, hoy explicaba Magalí, así, entonces se le hace acá una cirugía para que él pueda extender. Nosotros esto no vimos nada porque él estaba enyesado 30 días. Bueno, de ahí pasó todo esto, volvimos a un cambio de yeso a la semana siguiente, otra vez enyesadito, bueno, pasó. Después de todo ese tiempo, Manuel nunca usó un calzado, siempre usó primeramente las Dennis Brown, que vienen estas botitas con una barra de acero así, y tenía que usar para dormir continuamente. Después sus botitas, estas botitas cuando se sacó el yeso todo las usaba de manera invertida, el derecho en el izquierdo en el derecho. No había otro zapato en mi casa, era solo eso, y por ahí, bueno, hay muchas cosas para contar, pero de esto me quiero decir a los papás que pasan por estas cosas de que no existe la lástima y no existe el, ay no, ¿por qué? Que esto es para una corrección y para que tu niño esté mejor. Entonces era levantarse, ponerse esto, y cuando tenía que dormir con las férulas, no había otra cosa que las férulas, y que pobre, no hay pobre. Lástima sería que yo no pueda hacer ese tratamiento. Entonces, no había otra cosa en mi casa y todos estamos con eso. Bueno, pasó el tiempo, después las cosas van cambiando. Tuvimos con la kinesióloga Alejandra Lamy unos contactos y me dice Alejandra, Noelia, ¿por qué no te vas a verle a otro médico que nunca está de más si querés? Y bueno, el doctor de Mayo estaba ya mayor. No, esto no quiere decir que siempre fue y será para nosotros una persona muy buena. Y le conocimos al doctor Fa, que cambió toda nuestra vida. Otra vez volvimos a un montón de cosas a través de Alejandro. Bueno, él atendía en Posadas, nos fuimos a Posadas. En junio, cuando tuvimos el turno, nos dice, bueno, vamos a seguir, esto está bien, el Aquiles está bien, los aductores está bien, está todo bien. Pero estas botitas no las uso. Cada maestro con su librito. Estas botitas yo no las uso, tu niño tiene que usar zapatillas normales. Me acuerdo ese día salimos y le compramos sin mentira 3 pares a Manuel de zapatillas porque nunca usaba, corría todo por la casa de deporte, todo, zapatillas hermosas, Manuel tenía. Después de ahí, bueno, me dice, si van a ir con nosotros, cirugía. Fuimos a otra cirugía con él que también nos llevó junio, lo operamos en agosto a Manuel, pero esta cirugía se hizo en Corrientes, donde la cirugía de Manuel era hacer una hemitransferencia. El piecito de Manuel estaba hacia adentro y el doctor le hace esta posición, como una pizza, le lleva hacia afuera, ¿sí? Y de acá le pone un taponcito y otro taponcito acá, otra vez yeso, todo lo que... Esta cirugía Manuel entra a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde nos devuelve nuestro niño. Bueno, todo un proceso.
pasa, después sacarle el yeso, que son muchos momentos que uno va pasando. Manuel no debía pisar, no debía moverse para nada en el suelo, simplemente, así que él con 4 años ya se transportaba con una patineta, buscaba y se las ingeniaba cómo hacer para poder moverse. Ya iba a la escuela, los compañeritos iban a mi casa, a nuestra casa, a dar sus clases. El transporte escolar llegaba con los 17 niños, jugaban, se iban. Bueno, después de todo esto se saca el yeso, Manuel no debía pisar, usó otra vez las valvas estas, que era solo las valvas, día y noche. Como explicaba el doctor, esos tratamientos se saca para bañarse y nada más, y se cumple y el pie se corrige. Ahí, bueno, empezábamos este doctor quería una kinesióloga. Me dice, tenés que venir a Posadas. Y le digo, doctor, yo no puedo ir a Posadas 3 veces a la semana. Yo tengo una kinesióloga recién recibida y ella me va a hacer todo. Magalí. Y ahí empezamos con Manuel a trabajar. A trabajar y bueno, seguimos este proceso que llevó bastante tiempo. Bueno, nosotros cuando se le saca el yeso, hay una partecita que quiero contar chiquitita, que Manuel tuvo una mala experiencia en su primer yeso. Cuando se le saca sin querer, se le quema, hasta el día de hoy tiene sus cicatrices, se le quema cuando le sacan el yeso. Y esta vez cuando el doctor le iba a sacar, vio la moladorita chiquitita y le dice, no doctor, yo no me saco el yeso, yo no me saco. Le dice, no, mira, este es así. Bueno, el doctor hizo una afinidad, tienen un feeling con Manuel que hasta el día de hoy, como Manuel le llama, le manda audios, le cuenta cómo está ahora con este momento de la pandemia que no nos podemos ver, le pregunta, doctor, ¿cómo estás? Nos estamos cuidando, todo, o sea que hay una afinidad. Volviendo a esto, venimos con Magalí, hablamos, trabajamos con Magalí y la verdad que debemos estar muy agradecidos. Y Manuel, primero no fue tan fácil, le llevábamos, nos quedábamos con Magalí, con Manuel, toda una historia, hasta que después llegó el momento de que ya le tenía que llegar, le dejaba en la puerta y andate mamá porque me quedo con Magalí. Se quedó mucho tiempo, hasta ahora, el día de hoy, Manuel tiene su alta de la kinesióloga que le dio el doctor, pero él no la abandona y nosotros seguimos en tratamiento, tenemos todavía cada 6 meses que ir a visitar a nuestro doctor, pero con todo este tema de la pandemia, en mayo teníamos turno, no nos fuimos, ahora en noviembre porque él atiende en Oberá y en Posadas y si viene saben todo el proceso que hay que hacer, así que por el momento no estamos atendiéndonos. Pero más que nada mi mensaje por esto es una experiencia de lo que cuento, de muchas cosas, pero decir a las familias, por ejemplo, de que un niño que nace así necesita desde el minuto 0 una atención. Hoy por hoy, a veces uno dice, no tengo plata, no tengo dinero para hacer. No mamás, no papás, hay sanatorios, hay hospitales que a lo mejor no podemos ir al médico que queremos, pero bueno, podemos ir al Madariaga, tenemos un hospital espectacularmente donde Manuel tuvo su primer cirugía en el hospital en Posadas, donde todo es gratuito, pero lo que sí tenemos que ser conscientes de que nosotros somos quienes vamos a luchar por ellos, a solicitar el turno y tenemos que llamar a veces 20 veces y bueno, te dicen que no, volver a insistir. Y todo esto lleva su tiempo, pero después el día de mañana mejoramos la calidad de vida de nuestros niños. Y como digo siempre, la lástima no existe. Esto también es para los hermanos, para los tíos, para los abuelos, porque a veces, uy, pobrecito, tiene las férulas, tiene las valvas, un ratito. No, el doctor dijo que no. Y no hay otra cosa, solo es esto y bueno, igual que más de una vez, por más que él le quiera a Magalí, era, Manuel, tenés con... Ay, no, hoy no quiero ir porque estoy jugando. Tenés que ir, acordate lo que dijo el doctor, le llamo ya al doctor, no, yo me voy, pero son negociaciones, como hoy decía, te doy esto y haces aquello, Manuel, es para tu bien. Así que creo que después cuando hable Sheila también va a comentar algunas cosas de que a cada papá, mamá que nace un niñito así, busquemos a los profesionales que para eso están y nos van a ayudar un montón. Bueno, me llamo Sheila, soy mamá de Lara Valentina.
Lara Valentina nació un 17 de septiembre del 2018 con pivot bilateral. Nosotros nos enteramos de esta anomalía en su nacimiento cuando la doctora Ángela Martínez nos presenta a nuestra pequeña, nos pregunta si teníamos algún antecedente en la familia, lo cual le respondimos que no conocíamos esta anomalía, y ella, acompañada de la traumatóloga Beatriz, nos indican que no había nada de qué preocuparse, que esto es súper importante, la tranquilidad que nos transmiten estas personas de confianza. Sí había mucho de qué ocuparse. Y a las 4 horas de nacida, nuestra hija recibe su primer manipulación de pie. Fue un momento muy duro para nosotros como padres. Ya teníamos a Ariana, que tenía en ese momento 3 años de edad, y nos tocó escuchar llorar a nuestra niña, al punto de que para un padre, una madre, una hermana mayor que recién recibe a su tan anhelada hermanita, es durísimo. Pero eso nos mostraba que el camino tal vez no sería fácil, pero teníamos muy presente de que todo aquello que estuviera a nuestro alcance se lo íbamos a brindar a nuestra pequeña para salir adelante. Como bien contaban hoy los doctores, la primera etapa del método Ponseti, el cual nosotros aplicamos con nuestra pequeña, consistía en una etapa de yesos semanales. Es así que Valentina debía semanalmente cambiarse los yesos hasta lograr a los 3 meses llegar a la posición de quino, que como decían bien los doctores, nosotros lo comparábamos con el caballo para tener una idea de qué se refiere, que los pies están extendidos, bien derechitos. Logramos esto, pero se nos presentó el inconveniente que de repente aquí en la ciudad de Monte Carlo, en ese momento estábamos en diciembre, Navidad, Año Nuevo, no contábamos con anestesista infantil, por lo cual la doctora nos advirtió que íbamos a prolongar esa etapa de yesos hasta el mes de marzo. Nuestra niña para ese entonces iba a tener 6 meses y también sabíamos que muchos yesos muchas veces puede atrofiar la musculatura del niño en desarrollo. Siempre decimos que somos pocos, pero si nos juntamos todos somos muchos. Y es así que otra mamá, que se llama Alicia, mamá de Gerardo, pivot bilateral, se acerca un día a mi hogar y me dice: los estamos buscando, si nos pueden recibir queremos contarles nuestra experiencia. Así es que los recibimos en nuestro hogar y nos cuentan que ellos se trataban en la ciudad de Posadas, con el doctor Sebastián Mórtola, y hasta nos facilitaban el turno para que podamos ir a una interconsulta. Le comunicamos esto a la doctora Beatriz, que muy amablemente nos cedió el lugar y nos dijo que estábamos en todo nuestro derecho como padres. Es así que fuimos un 6 de enero, el día de Reyes Magos. El doctor nos recibió y nos dijo: chicos, ¿tienen dónde quedarse? Y nosotros de repente le dijimos: sí, tenemos. Bueno, el jueves operamos. Era una mezcla de sensaciones a lo cual no sabíamos si era el momento que más estábamos esperando de pasar a una segunda etapa, y de repente también el miedo de que nuestra niña debía someterse a una cirugía. Quiero decirles que no fue nada fácil. Fueron los 40 minutos más largos de mi vida. Solo lloraba. Aproveché ese momento porque nosotros como padres también necesitamos canalizar todo esto. Mi esposo caminaba de lado a lado, se mostraba muy seguro de sí mismo, pero al mismo tiempo era mi pilar en ese momento. Y a los 40 minutos esa puerta se abre y nos entregan a nuestra niña con un yeso, ya con sus piecitos corregidos. En ese momento los pies ya tenían 90 grados, le decimos nosotros, porque ellos lo que hicieron fue aplicar la tenotomía, que es la pequeña incisión de 1 centímetro detrás del talón, y enyesaron el pie para que eso pueda curarse. Ese yeso lo utilizó por 21 días. En esos 21 días nosotros nos ocupamos como padres de conseguir las férulas. Nosotros tuvimos la oportunidad a través de esta mamá de conocer las férulas de Ponseti, que son estas botitas intercambiables que cumplen la misma función que las de Dennis Brown que contaba Noelia.
La única diferencia es que la barra extensible también es desmontable. Esta barra siempre es de la apertura al tamaño de los hombros del bebé. Y las botitas se van cambiando gradualmente a medida que el pequeño o pequeña va creciendo. Estas ya son talla 4. Mi niña empezó con talla 0, a los 5 meses de edad. Siempre hay familias que tardan en iniciar el tratamiento porque dicen que no tienen el dinero para solventar todo este tratamiento. Sin lugar a duda que lo económico es una parte importante, pero vuelvo a repetir que no estamos solos. La comunidad de Monte Carlo se caracteriza por su solidaridad y yo tengo que agradecer primero a todo el equipo médico que nos acompaña, como también a toda la comunidad, porque nosotros, aunque no crean, hemos logrado comprar férula tras férula gracias a ustedes. Nosotros realizamos venta de pastelitos, ventas de pollo o algún tipo de estas ventas de garage para solventar estos gastos. Y siempre repartimos un folletito. ¿Y por qué? De pesada, me dicen mis compañeros. Porque necesitamos que esto llegue a más familias, para que sepan que es cuestión de perseverancia, porque la voluntad la ponen los guerreros. Que no estamos solos, y no me voy a cansar de repetirlo, porque acá en la comunidad de Monte Carlo son varias familias que están afrontando este camino y lo están logrando con éxito gracias a la difusión y el lugar que nos están dando para poder contar acerca del Pie-Bot. Además del folleto, tal vez en algún comercio, en el hospital o en el sanatorio, en los consultorios de los profesionales que nos acompañan, alguna vez habrán visto este panfleto. Aquí debajo dice Hablemos de Pie-Bot. Esta red de apoyo nace el 3 de junio, que es el Día Mundial del Pie-Bot de este año 2020. A raíz de esta pandemia que tal vez intentó alejarnos, nosotros pudimos acercarnos a través de las redes sociales y formamos esta red de apoyo en una página de Facebook. Son familias de toda la provincia que participan compartiendo sus experiencias. Anhelamos que también se integren los médicos para darnos más recomendaciones respecto del tratamiento, como también soñamos con que en algún momento podamos generar nuestro pequeño banco de férulas en la provincia de Misiones. Como les contaba, estas férulas salen muy caras y se cambian muy rápido. Imagínense que los bebés crecen a pasos agigantados. Es por eso que nosotros iniciamos pequeño aquí en Monte Carlo de prestarnos las férulas entre mapadres y formamos nuestra pequeña tribu acompañada de la kinesióloga Magalí, que siempre está al pie del cañón con nuestros niños. Hoy en la ciudad de Monte Carlo somos aproximadamente 7 familias que estamos caminando en este tratamiento, acompañados de los profesionales que sin lugar a duda suman importante en esta cuestión. La kinesiología, no puede faltar la rehabilitación, es por eso que la doctora Magalí nos acompaña siempre firme al pie del cañón. Los controles de crecimiento de nuestros niños, también ya sea el crecimiento, su desarrollo, su peso, su estatura. Para eso siempre está nuestra pediatra, la doctora Martínez, que con mucho amor nos recibe e incluso yo siempre digo, no sé cómo hará, pero me ha tocado personalmente escribirle de madrugada en un momento de desesperación en donde mi niña quiere quitarse la barra o llora incesantemente porque tiene alguna gripe o presenta fiebre, y ella siempre con mucho amor nos pone pañito frío a los padres que también lo necesitamos, nos da los mejores consejos. Esto que dice Magalí de que de repente ellos necesitan ese tiempito sin la férula para zapatear y experimentar. Al principio ellos usan 23 horas las férulas, lo cual uno cree que sería imposible estar inmovilizado durante tanto tiempo, pero el poder de adaptación de los bebés es increíble y hasta te sorprenden. Luego se va reduciendo a medida que ellos van creciendo solamente a la siesta y a la noche, y ya un poquito más grandes solamente en el sueño nocturno. Y
decirles que mi hija caminó con 1 año y 3 meses y fue el momento más maravilloso de mi vida, porque mi principal miedo cuando ella nace era cómo iba a ser ese momento, y leía muchos testimonios de otras familias en donde decían que los niños ya tenían 2 años y aún no caminaban, y ese momento en el que ella se larga a caminar y corre a mis brazos, siempre lo describo como haber tocado el cielo con las manos. La alegría de su hermana mayor de decirme: mamá, enseñé a caminar a mi hermanita. Con esa valentía y ese compromiso en que ella también formaba parte de este equipo gigante. Es por eso que esto es cuestión de perseverancia. La voluntad la ponen los guerreros, sin lugar a dudas. La voluntad y la fortaleza, porque ellos nacen con una fortaleza innata. Y decirle, familias, que el camino, si bien tiene momentos muy duros, muy difíciles, pero no es imposible. Al contrario, ellos pueden llegar a sorprendernos de maneras que ni siquiera las esperamos. Y pueden conseguir todo y cuanto ellos se propongan. Simplemente necesitan de su apoyo, de su constancia y de que no tengamos lástima. Como decía bien hoy Noé, lástima sería no poder brindarles este tratamiento y que ellos puedan acceder a la calidad de vida que se merecen.